Hay una imagen que nadie quiso ver. Andrés García, el hombre que llenó pantallas durante décadas, el galán que México adoró, el tipo que parecía indestructible. Murió solo en una cama de hospital. Sus hijos no fueron a despedirse de él. Su esposa estaba en otro país, y cuando el corazón dejó de latir, no había nadie sosteniéndole la mano. Pero hay algo peor que eso. Hay algo que casi nadie contó en los homenajes. Semanas antes de morir, Andrés grabó un video desde su casa. Estaba en silla de ruedas, demacrado, conectado a oxígeno, y dijo algo que heló la sangre. Me estoy muriendo, y mis hijos no vienen, no me llaman, ya me cansé de rogarles. Ese video circuló por todos lados, y la gente se preguntó, ¿qué clase de hijos abandonan a su padre en su lecho de muerte? Pero nadie preguntó lo otro. Lo que nadie quería preguntar. ¿Qué clase de padre fue Andrés García para que sus hijos eligieran no estar ahí? Hoy vas a escuchar esa historia. La que no se cuenta en los homenajes. La que tiene declaraciones grabadas, peleas públicas, acusaciones mutuas, un testamento explosivo y un final que te va a destrozar. No te vayas, porque lo que viene no es la biografía del galán, es la autopsia de una familia rota. Para entender cómo Andrés García llegó a ese final, necesitas conocer al hombre detrás del personaje. Y ese hombre no se parecía en nada a los galanes que interpretaba. Andrés García nace en 1941 en República Dominicana, hijo de padre español y madre dominicana. Desde muy joven tiene algo que la cámara ama. No solo es atractivo, tiene presencia, carisma natural, esa cosa indefinible que hace que no puedas quitarle los ojos de encima. Llega a México en los años 60. Empieza desde abajo, extras, papeles pequeños, pero tiene ambición sin límites y la disposición de hacer lo que sea necesario para llegar arriba. En los 70, explota. Chanoc, el hijo de Pedro Navaja, Tintorera, Pedro Navaja, se convierte en el galán de México, el hombre que todas las mujeres quieren, el tipo que todos los hombres quieren ser, y con el éxito llega todo lo demás. El dinero, las propiedades, los autos de lujo, las fiestas, las drogas y las mujeres, muchas mujeres. Porque Andrés García no solo fue un mujeriego compulsivo, público, sin ningún pudor. Hablaba abiertamente de sus conquistas en entrevistas. Presumía la cantidad de mujeres con las que se acostaba. Lo decía como quien presume trofeos. Y México en esa época se lo celebraba, porque así eran los galanes. Así era el machismo glorificado de los 70 y 80. Pero detrás de esa imagen había un hombre con un problema serio de control, de ego, de necesidad constante de validación. Se casa 5 veces. 5. Con Sandra Vale, con Sonia Infante, con Fernanda Ampudia, con Ana Berta Lepe y finalmente con Margarita Portillo. Y cada matrimonio termina mal. Muy mal. Con acusaciones de infidelidades constantes, con pleitos legales, con distanciamientos permanentes. Y de esos matrimonios y relaciones nacen sus hijos. Andrés Leonardo, Andrea García, Leonardo García. Y aquí es donde la historia se pone oscura. Porque según lo que varios de sus hijos han dicho a lo largo de los años, Andrés García fue un padre ausente, demandante, controlador y en ocasiones, según sus propias palabras, verbalmente agresivo. Andrés Leonardo, su hijo mayor, fue el primero en hablar públicamente.
Y lo que dijo en varias entrevistas a lo largo de los años pinta un cuadro muy claro. Describió a un padre que no estaba, que elegía el trabajo, las fiestas, las mujeres, por encima de sus hijos. Que cuando estaba presente, según su testimonio, era explosivo. Gritaba, exigía, ponía condiciones imposibles. Y que nunca, ni una sola vez, le dijo «te amo» sin que hubiera un pero después. En una entrevista de 2015, Andrés Leonardo dijo algo que es devastador. «Mi papá me enseñó todo lo que no quiero ser como padre». Y cuando le preguntaron si lo amaba, respondió, «Lo amo, pero no me gusta quién es». Esa frase lo resume todo. Andrea García, su hija, fue más discreta, pero en las pocas veces que habló, confirmó versiones similares. Un padre difícil, ausente, que daba dinero pero no presencia, que exigía lealtad pero no la daba. Y Leonardo García, su hijo menor, prácticamente no habló. Se alejó completamente del medio. No quiso saber nada de la fama de su padre. Y ese silencio dice tanto como cualquier palabra. Porque cuando un hijo elige borrarse completamente de la narrativa pública de su padre, algo muy grave pasó. Pero Andrés, en su narrativa pública, siempre se presentó como la víctima. Decía que sus hijos no lo valoraban, que eran desagradecidos, que él les había dado todo, y ellos no le daban nada a cambio. Y la gente que solo conocía al galán de la televisión le creía. Pobrecito Andrés, sus hijos lo abandonaron. Pero quienes conocían la historia completa sabían que era más complicado que eso. Mucho más complicado. Y entonces llegamos a los años 90 y 2000. Y aquí es donde el estilo de vida de Andrés García empieza a cobrar factura. Porque Andrés no solo fue mujeriego, fue excesivo en todo. Alcohol, drogas, fiestas que duraban días, un estilo de vida de rockstar sin ningún freno. En entrevistas de esa época, él mismo lo admitía, con orgullo incluso. Hablaba de las borracheras, de las drogas que consumió durante décadas, de cómo vivía cada día como si fuera el último, y decía, «Yo viví, no me arrepiento de nada, pero el cuerpo no perdona, y eventualmente la cuenta llega». A principios de los 2000, le diagnostican cirrosis hepática, el hígado destruido por décadas de alcohol, problemas severos en la columna vertebral, que lo dejan con dolor crónico permanente. Y entonces empieza a necesitar medicamentos fuertes, opioides, analgésicos que también generan dependencia. Y su carácter, que siempre fue difícil, según testimonios, se vuelve insoportable. Según personas que trabajaron con él en esa época, Andrés era verbalmente duro con el equipo. Gritaba, humillaba, exigía. Y cuando alguien se quejaba, su respuesta era siempre la misma. «Yo soy Andrés García. Si no te gusta, ahí está la puerta». Y la gente se iba. Mucha gente se fue. Amigos de décadas empezaron a alejarse. Colegas del medio dejaron de visitarlo. Y Andrés, en lugar de preguntarse por qué, culpaba a todos los demás. «Son unos malagradecidos. Les di trabajo, les di oportunidades, y así me pagan». Pero nunca se preguntó, ¿qué hice yo para que todos se alejaran? Y así llegamos a 2019. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Andrés García, a los 78 años, se casa por quinta vez con Margarita Portillo, una mujer décadas más joven que él. Y desde el primer día, esa relación fue polémica. Sus hijos no fueron a la boda, ninguno. Y cuando les preguntaron por qué, Andrés Leonardo fue directo. «No conozco a esa mujer.
No sé cuáles son sus intenciones. Y no voy a fingir que apoyo algo que no apoyo. Andrés se enfureció públicamente. Dio entrevistas diciendo que sus hijos eran envidiosos, que no soportaban verlo feliz. Y ahí empezó una guerra pública que duró años. Andrés atacando a sus hijos en entrevistas, los hijos respondiendo con acusaciones sobre el pasado y los medios amplificando todo. Y entonces llega el tema del testamento, y aquí es donde todo explota. Andrés García tenía propiedades valiosas. Una casa espectacular en Acapulco frente al mar. Otras propiedades, dinero. Y en 2020, en plena pandemia, Andrés anuncia públicamente que está cambiando su testamento, que va a desheredar a sus hijos, que todo se lo va a dejar a Margarita, su esposa. Y lo dice en una entrevista. Con todas las letras, mis hijos no me merecen. No estuvieron cuando los necesité. Margarita es la única que me cuida. Ella se quedará con todo. La reacción de sus hijos fue inmediata. Andrés Leonardo dio una entrevista donde dijo algo que muchos consideraron duro pero honesto. Mi papá puede dejar su dinero a quien quiera. No me interesa su herencia. Nunca me interesó. Lo único que quise de él fue que fuera mi papá, y eso nunca me lo dio. Y luego agregó algo más fuerte. Si cree que el dinero es lo único que importa, entonces nunca me conoció. Y eso dice todo sobre él. Andrea también habló, más brevemente, pero igual de contundente. Dijo que no necesitaba el dinero de su padre, que había construido su propia vida y que lo único que le dolía no era la herencia, sino que su padre usara el dinero como arma hasta el final. Y Andrés, en lugar de reflexionar, dobló la apuesta. Dio más entrevistas atacando a sus hijos, diciendo que eran unos interesados, que solo lo buscaban por dinero. Y la relación, que ya estaba rota, se hizo pedazos. Completamente. Suscríbete, porque lo que viene es el punto exacto donde todo se derrumba, y no hay vuelta atrás. 2021 y 2022 son los años más oscuros en la vida de Andrés García. Su salud colapsa completamente. La cirrosis avanza. Los médicos le dicen que necesita dejar de beber o morirá. Y Andrés, según sus propias declaraciones, no puede o no quiere. Los problemas de columna empeoran. Necesita cirugías. Usa silla de ruedas. El dolor es constante. Y mentalmente empieza a deteriorarse también. En entrevistas de esa época se le ve confundido a veces. Repite cosas. Se contradice. Y empieza a hacer algo que nunca había hecho. Hablar públicamente de su miedo a morir. Dice que no quiere morir solo, que tiene miedo, que necesita a su familia. Pero cuando sus hijos no responden a esos llamados, su tono cambia. Se vuelve resentido, amargo, y dice cosas en entrevistas que son difíciles de escuchar. En una entrevista de 2022, dice textualmente: «Ojalá mis hijos sientan lo que yo estoy sintiendo. Ojalá cuando estén viejos y enfermos, sus hijos los abandonen como ellos me abandonaron a mí». Esa frase generó controversia inmediata. Mucha gente lo defendió. Está sufriendo, está muriendo. Es comprensible que esté enojado. Pero otros dijeron: está maldiciendo a sus propios hijos. ¿Qué clase de padre hace eso? Y Andrés Leonardo respondió, públicamente. En una entrevista dio una respuesta que es brutal en su honestidad. Mi papá dice que lo abandonamos, pero él nos abandonó primero. Durante toda nuestra infancia, durante toda nuestra adolescencia, y ahora que nos necesita, quiere que olvidemos todo eso. No funciona así.
Y luego agregó: «Yo no le deseo mal. Espero que encuentre paz, pero no puedo darle lo que me pide, porque lo que me pide es que finja que no pasó lo que pasó, y no voy a hacer eso». Y con esa declaración, la puerta se cerró. Definitivamente. Pero hay algo más que pasó en esos últimos años que casi nadie menciona. Y es que Andrés García también se peleó con casi todos sus amigos del medio. Con Roberto Palazuelos, que había sido su amigo cercano durante años. Con Jorge Rivero, con quien había trabajado en varias películas. Con productores, directores, colegas. Todos empezaron a alejarse. ¿Por qué? Según versiones de personas del medio que hablaron de forma anónima, Andrés se volvió imposible. Llamaba a sus amigos a las 3 de la mañana, borracho, llorando, exigiendo que fueran a verlo. Y cuando iban, según estos relatos, los trataba mal. Los insultaba. Los culpaba de cosas que no tenían sentido. Y eventualmente todos dejaron de contestar el teléfono. Todos. Y Andrés quedó cada vez más aislado. Con Margarita, su esposa, que según versiones de empleados de la casa, también tenía una relación muy complicada con él. Hubo reportes de que se iba de la casa por días, que había peleas constantes, que la relación era tóxica para ambos, pero se quedó. Por razones que solo ella conoce. Algunos decían que por amor, otros decían que por dinero, otros decían que por lástima. La verdad, probablemente era una mezcla de todo. Y así llegamos a los últimos meses de 2022 y principios de 2023. Andrés está en su casa de Acapulco. Apenas puede moverse. El dolor es insoportable. Y empieza a grabar videos desde su casa. Videos que sube a redes sociales. Videos donde muestra su deterioro sin filtro. Donde dice que se está muriendo. Que está listo. Que ya no aguanta más. Y donde suplica, literalmente suplica, que sus hijos vayan a verlo. Por favor, vengan. No les estoy pidiendo que me perdonen. Solo que vengan. Quiero verlos una vez más antes de morir. Esos videos son devastadores de ver, porque ves a un hombre que fue poderoso, que fue el galán, que fue el tipo que parecía invencible, reducido a un cuerpo quebrado en una silla de ruedas, llorando frente a una cámara, rogando por atención. Y sus hijos no fueron. No respondieron públicamente a esos videos. No dieron declaraciones. Guardaron silencio, y ese silencio fue interpretado por muchos como crueldad. ¿Cómo pueden ver a su padre así y no ir? Pero lo que esa gente no entendía es que para los hijos de Andrés García, según lo que ellos mismos han insinuado, esos videos no eran nuevos. Era el mismo patrón de siempre. Su padre usando su condición para conseguir lo que quería, haciendo todo público para presionarlos. Y ellos, después de décadas de ese mismo comportamiento, habían tomado una decisión. No iban a seguir ese ciclo. No importa cuánto llorara. No importa cuánto suplicara. Porque sabían que si iban, según su propia experiencia, nada cambiaría. Que habría un momento de reconciliación falsa y después todo volvería a ser como antes. Y no estaban dispuestos a pasar por eso otra vez. Y entonces llegó enero de 2023. El cuerpo de Andrés García ya no podía más. Los médicos dijeron que necesitaba hospitalización inmediata, que era cuestión de semanas, quizás días. Y Andrés fue internado en un hospital de la Ciudad de México. Margarita, su esposa, estaba en ese momento fuera del país. Según versiones, estaba en Estados Unidos atendiendo asuntos personales. Cuando la notificaron de que Andrés estaba grave,
Según reportes, intentó regresar, pero no llegó a tiempo. Los hijos fueron notificados también. Sabían que su padre estaba en el hospital. Sabían que era el final. Y tomaron la decisión de no ir. Y aquí es donde muchos los juzgaron. Donde mucha gente dijo, no importa qué haya pasado, era su padre. Pero hay algo que esa gente no entiende. Y es que ir al hospital de alguien que, según tus propias palabras, te lastimó durante décadas, solo porque se está muriendo, no necesariamente es amor. Es obligación, es culpa, es presión social, pero no es amor real. Y los hijos de Andrés García decidieron que no iban a vivir el resto de sus vidas con una imagen falsa de reconciliación, que no iban a fingir en el último momento que todo estaba bien cuando nada había estado bien nunca, y eligieron su propia paz mental por encima de las expectativas de la sociedad. ¿Es una decisión difícil? Absolutamente. ¿Es una decisión que los va a perseguir? Probablemente. Pero fue su decisión, y tenían razones. Razones que, según ellos mismos han dicho, construyó Andrés García durante 50 años de ser un padre ausente, difícil y en ocasiones hiriente. Y el 4 de abril de 2023, a las 4 de la madrugada, Andrés García murió. En una cama de hospital, rodeado de personal médico que no lo conocía, sin sus hijos, sin su esposa, sin amigos. Y cuando la noticia se hizo pública, México reaccionó. Los medios hicieron homenajes, pasaron sus películas, recordaron al galán. Pero también empezó otra conversación, una conversación más incómoda. ¿Por qué murió así? ¿Qué llevó a que nadie estuviera ahí? Y la gente se dividió violentamente. Unos culpaban a los hijos. Son unos desagradecidos. Era su padre. Deberían haber estado ahí. Otros decían, si nadie fue, hubo razones, y esas razones fueron graves. Andrés Leonardo dio una declaración breve días después. Dijo que amaba a su padre, que siempre lo amaría, pero que la relación había sido imposible hasta el final, y que había tomado la decisión de cuidar su propia salud mental, que había pasado años intentando tener una relación con su padre, y que eventualmente tuvo que aceptar que eso no era posible. Andrea no habló. Guardó silencio absoluto. Y Leonardo, el hijo menor, tampoco dijo nada. Nunca ha dicho nada públicamente sobre su padre, y ese silencio colectivo dice más que cualquier declaración. Dice que hubo cosas graves, cosas que la familia decidió no ventilar públicamente por respeto, pero también por protección propia. Porque cuando dices las cosas en público, la gente juzga, la gente opina, la gente se mete en tu dolor. Y los hijos de Andrés García ya habían vivido suficiente dolor público. No iban a exponerse más. Y entonces vino el funeral. Un funeral pequeño, privado, discreto. No hubo el gran homenaje que uno esperaría para alguien de su estatura. No hubo multitudes. No hubo transmisiones en vivo. No hubo ese despliegue mediático, porque su familia, o lo poco que quedaba de ella, decidió que no, que Andrés había vivido su vida en público y que merecía morir en privado. Y lo enterraron en Acapulco, frente al mar que tanto amó. Y con eso se cerró la historia pública de Andrés García. Pero quedaron las preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta, pero que todos piensan, ¿qué hizo exactamente Andrés García para que sus hijos eligieran no estar en su lecho de muerte? ¿Fue solo un padre ausente o hubo algo más? ¿Qué pasó dentro de esas casas, en esas familias, que fue tan grave
que medio siglo después sus hijos todavía no pueden perdonar. No lo sabemos con certeza, porque la familia no lo ha dicho completamente. Y tienen derecho a no decirlo. Tienen derecho a su privacidad, a su dolor privado. Pero el silencio deja espacio para la pregunta. Y esa pregunta permanece. Lo que sí sabemos, lo que está documentado públicamente, es esto. Andrés García fue un hombre complicado, muy complicado. Fue talentoso, fue carismático, fue el galán que México adoró. Pero también fue adicto, fue mujeriego compulsivo. Fue, según testimonios de personas que trabajaron con él, verbalmente duro con su equipo y su familia. Fue un padre ausente que luego exigía lealtad incondicional. Fue un hombre que vivió sin límites y esperaba que los demás aguantaran las consecuencias. Y al final, según lo que podemos observar, el precio de esa forma de vivir fue el aislamiento. Porque puedes ser admirado por millones y no tener relaciones profundas y reales. Puedes tener fama, dinero, propiedades y terminar tu vida completamente aislado. Puedes ser el galán de las pantallas y ser el padre que tus hijos eligen recordar desde la distancia. Y Andrés García fue ambas cosas. Fue las dos personas. Y al final, la segunda versión tuvo consecuencias más permanentes que la primera. Porque México puede perdonarle todo al galán. Puede seguir viendo sus películas. Puede mantener viva la imagen del hombre guapo, seductor, exitoso. Pero sus hijos no pueden perdonarle lo que, según sus propias palabras, les hizo cuando eran vulnerables, cuando lo necesitaban y él no estaba de la forma que necesitaban. Y esa diferencia entre la imagen pública y la realidad familiar es la tragedia completa de Andrés García. Murió como un ídolo para el público y como alguien del que su familia decidió mantenerse alejada. Andrés García nació en 1941 en República Dominicana. Vivió 81 años. Fue actor, fue galán, fue ícono. Y murió el 4 de abril de 2023 en un hospital de la Ciudad de México, en circunstancias que reflejan las decisiones de toda una vida, decisiones que construyeron tanto su éxito como su final. Y si algo nos enseña esta historia, es que lo que construyes en privado tiene consecuencias más duraderas que lo que proyectas en público. Que las relaciones no se reparan con súplicas de último momento, que el daño acumulado durante décadas deja marcas que no siempre se borran, y que al final de cualquier vida, lo que realmente cuenta no es cuántos te admiraron, sino quiénes eligieron estar cerca y por qué. Hasta la próxima.